Este programa llega gracias a Cuenta Free de Scotiabank. Ahora te da descuentos. Ábrela hoy y comienza a disfrutarlos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Esto es RPP Televisión. Está con nosotros el procurador anticorrupción Amado Enco. Vamos a hablar del ex juez supremo César Inostroza, conocido también como el Hermanito. Buenas noches, doctor Enco. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jaime? La novedad en el transcurso del día, además de enterarnos de que Inostroza va a poder caminar libremente, con algunas restricciones por las calles de Madrid, es que la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva 18 meses contra Inostroza por su fuga a España. ¿Cuánto repercute esta decisión de la Fiscalía frente a lo que está pasando en España? La verdad, o sea, no tendría una repercusión, digamos, directa, ¿no? Por cuanto, digamos, cada caso tiene su particularidad y tiene su momento en el que va a ser evaluado, ¿no? Sin embargo, entiendo que el hecho de que una persona tome conocimiento que se le está abriendo otro proceso penal con una medida de prisión preventiva por 18 meses y que ya se encuentra en este momento con una investigación formalizada, ciertamente significa también una nueva amenaza, digamos, que se cierne sobre él y evidentemente eso también incrementa de alguna manera los temores en una persona, ¿no es cierto?, que está sujeta a un nuevo proceso, ¿no? Esto va a tener que concluir, espero, de manera satisfactoria también en un pedido de ampliación de extradición, claro, que será otro pedido de extradición, o sea, no se va a acumular ni se va a sumar al que ya estamos ahora en marcha. O sea, ¿va a tener dos pedidos de extradición con esto? Por cada hecho nuevo que se conoce y por cada expediente nuevo que se genera, existe la posibilidad, y digo la posibilidad porque en realidad para generar una ampliación de extradición comprenderás que hay también un camino procesal dentro de nuestro propio sistema, ¿no? O sea, el juez va a tener que atender un pedido de ampliación de extradición que se formule por el representante del Ministerio Público, va a tener que ser elevado a la Corte Suprema y seguir el tamiz que corresponde ante el Ministerio de Justicia, es decir, hay un trámite previo que depende de las decisiones que tomen las autoridades judiciales y también del sector ejecutivo, ¿no? Pero es evidente que frente a lo que hoy ha ocurrido con la formalización de la investigación preparatoria y un pedido de prisión preventiva para Inostroza por el delito de cohecho activo genérico, se abre nuevamente una posibilidad de una ampliación de extradición, ¿no? Ahora, pero recapitulemos lo que pasó en Madrid. Usted ha estado allá, usted ha ido en nombre del Estado peruano y justamente conversábamos a la mañana, pero con el tiempo apretado en ampliación, ¿cómo ha sido posible que la justicia española deje libre a este señor cuando existe el precedente de que se fugó de aquí? De acuerdo. Es decir, no es que si una persona tiene como antecedente el haberse fugado de un país, el país a donde se ha fugado, ¿no lo toma en cuenta? Ciertamente es el antecedente generado en el Perú por la fuga, que además ha generado, ¿no es cierto?, este nuevo caso de investigación en contra de él por el delito de cohecho, ¿no?, que hoy hemos tomado conocimiento. Fue considerado inicialmente por el juez de la Mata y por la sección primera en lo penal de la Audiencia Nacional, que resolvió en segunda instancia una súplica que Inostroza planteó frente a la denegativa de revocación de esa prisión preventiva, ¿no? Sin embargo, estando a lo resuelto el día de ayer por este tribunal de la Audiencia Nacional, en el que no advertimos, insisto nuevamente, no mayor argumentación como para poder saber cuáles han sido los criterios bajo los cuales los jueces han considerado que los riesgos de fuga han disminuido en el caso de Inostroza. ¿Cómo es eso? ¿Los jueces allá no han dicho, bueno, este señor es una santa paloma, es un angelito, no va a pasar nada, déjenlo nomás? Debieron expresarlo en la resolución. No lo hicieron. ¿No? Sin embargo, creo que probablemente las razones que han motivado esta decisión
han dimanado a partir de lo expuesto en el día de la audiencia, ¿no? En el que la defensa de Inostroza cerró su intervención insistiendo en un pedido de que se decrete la libertad para que su patrocinado pueda desde esa condición enfrentar el proceso de extradición. Ahora, es verdad también, Jaime, de que aquello que en nuestro país puede significar un riesgo, ¿no es cierto?, de fuga, puede que también en un país como en España, ante las autoridades, consideren que tal situación, digamos, podría no ocurrir. Es decir, la vulnerabilidad de nuestro sistema. En el caso de migraciones, por ejemplo, o sea, ha quedado demostrado de que ciertamente era vulnerable, ¿no es cierto?, era quebrantable, ¿no? Tal vez para las autoridades judiciales españolas, con las medidas que han decretado contra Inostroza, consideren que son suficientes como para asegurar que esta persona, digamos, va a estar sujeta al trámite extradicional, ¿no? Es muy difícil en realidad porque creo que la sala lo que debió haber hecho es motivar convenientemente la resolución para saber cuáles son esas motivaciones, las razones por las cuales ellos consideran que no existe, o en todo caso ha disminuido el riesgo de fuga. Interesante para darnos cuenta de algunas cosas, de algunos detalles a profundidad, que la sala en España no haya motivado, es decir, no haya dicho, miren, estas son nuestras razones. Sí, ¿así libremente pueden ellos decidir? No, en realidad. ¿No hay una manera que el Estado peruano pueda...? Porque al igual que en el sistema jurídico una nacional... queja, cuando menos? No, por supuesto. Es que aquí lo que corresponde es, Jaime, una apelación, ¿no?, que le corresponde hacer al fiscal encargado del caso, ¿no? ¿Quién es él? El doctor García, el que tiene a cargo el caso de la extradición de Inostroza allá, ¿no? Y el que también estuvo presente, por supuesto, en el día de la audiencia, ¿no? El doctor García es el fiscal de la Justicia Española. Así es, el representante del Ministerio Público para ese caso. Ya, ahora, lo otro es, ¿cuál es el camino ahora? Porque, si bien es cierto, usted dice, doctor García, que es el fiscal del Ministerio Público Español, apela, ¿no? ¿Cuántos días tienen que pasar? Porque estamos con la Semana Santa encima y nuestros amigos españoles son muy rígidos con los feriados, no se les escapa un solo feriado y apenas pueden se las pican, y esto, ¿cuánto tiempo va a demorar? No, de hecho, entre que se produzca una apelación y resuelvan en segunda instancia el pleno de la audiencia una apelación a la libertad que se ha decretado, lo más probable es que ya tengamos también una notificación de la resolución que decide en el fondo el trámite de extradición, ¿no? Si es que es procedente o improcedente. Pero sí, o sea, definitivamente, digamos, tendría que pasar todavía varios días a saber si es que el fiscal apela y si es que la Audiencia Nacional atiende una apelación. Y el trámite de la extradición, o sea, el cuaderno principal, sí, todavía hay mucho camino, habíamos dicho, procesal por recorrer. Estamos ante el escenario de una primera instancia que va a resolver en estos días. Queda todavía una segunda instancia y finalmente también hemos visto el factor de que si Inostroza, digamos, la Audiencia Nacional considera que debe ser extraditado, Inostroza podría recurrir ante el Tribunal Constitucional español, ¿no? O sea, hay una segunda instancia y el Tribunal Constitucional, ¿no? Y ahí se terminaría la cosa. Ahí se terminaría, ¿no? Y en ese, digamos, en todo ese camino, ¿de cuánto tiempo, grosso modo, estamos hablando? Mira, yo estimo que en el mes de abril, yo creo que sí o sí debería haber una notificación a fin de mes de esta sala del tribunal, ya, ¿no es cierto? Claro. Del tribunal. Hecho eso, seguramente van a impugnar cualquiera de las partes. En realidad, si es adversa a los intereses del Estado, nos corresponderá interponer el recurso de apelación a través de nuestros abogados acreditados allá y del representante del Ministerio Público. Y si la extradición procede para el tribunal, Inostroza seguramente va a apelar a través de su defensa técnica. Si sube eso a la Audiencia Nacional, yo calculo que podríamos estar pensando entre 2 o 3 meses para que la Audiencia Nacional evalúe el caso y de allí, digamos, tocaría el Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que tenemos todavía este año 2019 para poder trabajar, digamos, hasta la última y definitiva instancia, que es el TC, en el que esperemos, digamos, que en el trámite de calificación de una demanda de amparo, que es lo que correspondería en este caso, esperemos lo declare, digamos, improcedente liminarmente, ¿no? Entonces, ahí ya la cosa, digamos, por lo menos como usted le está contando, resulta preocupante, porque si el camino
para la apelación, puede transitar 2 o 3 meses, y de ahí al Tribunal Constitucional Español con Inostroza libre, ¿cuáles son entonces, a su juicio, los riesgos que existen de una nueva fuga de Inostroza de España? Porque él va a ir calculando si la cosa le es adversa, y si la cosa le es adversa con él fuera, no se puede descartar o que el riesgo de fuga de Inostroza esté aún más latente, ¿o no? De acuerdo. No, sí, de acuerdo. Por esa razón es que seguramente en su oportunidad, cuando se genere este pedido de ampliación de extradición, por supuesto nosotros como defensores de los intereses del Estado articularemos las medidas legales necesarias ante las autoridades judiciales españolas para que reconsideren el retorno de Inostroza, digamos, a un centro de reclusión a efectos de que pueda cumplir alguna medida preventiva de carácter personal. O sea, yo creo que en la medida que avance un segundo pedido de extradición, las razones por las cuales el extraditable podría eventualmente eludir la acción de la justicia española como que se acrecientan, y eso creo que podría eventualmente justificar que se pueda revocar esta medida, ¿no? ¿Los magistrados allá tenían la suficiente información? No sé por qué tengo la impresión de que no. A ver, fíjese, en las alegaciones de los abogados del Estado peruano, ciertamente la información sobre las circunstancias de la fuga por el norte del país, eso forma parte del expediente. Es más, es decir, usted recordará que en las resoluciones que dictó el juez de la Mata en primera instancia hace referencia expresa precisamente a las circunstancias por las cuales Inostroza salió del país, y que eso, digamos, representa ciertamente un antecedente a tomar en cuenta. O sea, no es ajeno para las autoridades españolas lo que ocurrió en las fronteras del Perú, ¿no? Eso ha sido debidamente comunicado, claro, también. Con mayor razón entonces, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que lo que hemos conocido el día de hoy, estimado Jaime, de eso sí no ha habido forma de que se comunique se refiere a la formalización, claro. Es decir, ahora existe prisión preventiva. Se ha formalizado una investigación contra Inostroza porque hasta hace poco, hasta antes del 11 de abril de este mes, Inostroza no tenía la condición de investigado por los hechos de Tumbes. Ahora sí tiene la condición de investigado, y ahora sí contra él hay un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, esta información definitivamente no ha sido posible, digamos, introducir o comunicar debidamente el día de la audiencia. El día de la audiencia fue el 10. Ahí ha ganado un poco el tiempo. O quizá la Fiscalía ha andado a destiempo. Pero, mira, en realidad las oportunidades procesales para poder volver a pedir una medida de carácter personal asegurativa están dadas. Es decir, todavía, como te manifestaba, hay mucho camino por recorrer en este proceso de extradición que ya se encuentra ante la Audiencia Nacional, ¿no es cierto? Y además uno que estamos seguros, creo que si todo marcha bien, deberíamos estar ante el escenario de una ampliación de extradición en el que, insisto nuevamente, ¿no?, podemos solicitar una medida asegurativa como la que tuvo antes, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el arraigo que ellos contemplan? Entiendo que allá tiene un piso, una residencia, su hija, y está también, me parece, no sé si su esposa. Sí, en el expediente figura... Eso lo han tomado en cuenta. Sí, hay una información domiciliaria que el abogado Inostroza ha hecho alcance en el expediente, en el que acompaña una ficha, una constancia del domicilio de su señora esposa, ¿no? Ya, digamos, eso también se ha tomado en cuenta. No, pero un prófugo es un prófugo. Un prófugo es un prófugo, un fugitivo es un fugitivo. Un fugitivo al final va a decir, bueno, hijita, mi amor, cuídense, yo me las pico, ¿no? Es decir, además, es un atenuante para, le pregunto, ¿no?, para una probable fuga de España que le hayan quitado el pasaporte. Fíjese, en realidad creo que el pasaporte debimos habérselo quitado acá en el Perú, ¿no? Sí, en su momento, ¿no? Claro. Un poco temas que los que tenemos que aprender, ¿no? Pero no, o sea, es que el hecho de que se le quite el pasaporte o el hecho de que tenga, digamos, un domicilio conocido o que se le obligue a asistir 2 veces por semana a registrar su firma, a juicio de la Procuraduría, no significa, digamos, eso ninguna garantía, ¿no? Muchos que han tenido en nuestro país, por ejemplo, esas restricciones con una comparecencia, luego han desaparecido, digamos, ¿no es cierto?, de
de la ciudad. O sea, tenemos varios que están con órdenes de captura en este momento acá. Esperemos que las autoridades españolas tomen las previsiones necesarias para que esta persona pueda cumplir rigurosamente lo que ha dispuesto el tribunal, ¿no? Para usted, concretamente, ¿sí existe o está latente un riesgo de fuga de Inostroza, aún de España? Lo que puedo decir, Jaime, es que no encontramos una razón valedera para que se haya decretado su libertad, ¿no? Para nosotros, las circunstancias que motivaron en su momento que el juez de la Mata decrete su prisión preventiva, para nosotros se mantiene, digamos, esas razones se mantienen aún vigentes. Por lo menos en la resolución del tribunal no se expone nada que ha hecho cambiar esas consideraciones, ¿no? Ahora, el tema que ha saltado hoy resulta crucial y hace usted bien en desarrollarlo también cuando hablamos de España. No ha llegado a tiempo esa información porque la Fiscalía lo ha comunicado el día de hoy. Pero el Comercio publica esta noche el testimonio de un testigo protegido que ha narrado ante la Fiscalía cómo ocurrió la fuga de Inostroza, desde que partió de Lima a Tumbes y de ahí al Ecuador. Además, él cuenta cómo le pidieron, ¿no?, los cómplices de la fuga $50.000 y él solo pagó 10.000. Y además él decía, ¿no?, y lo ha dicho, esto por lo menos lo dice este testigo protegido, que la alerta del impedimento de salida del país se desactivaría. Eso está ya tocando directamente no a una funcionaria de la ventanilla de migraciones. Acá podríamos estar hablando de algo mucho más grande, ¿no es así? De acuerdo. ¿Qué tiene usted que, digamos, desarrollar sobre eso? Porque, vamos, eso es corrupción en el Estado peruano. Probablemente, no sé si al más alto nivel, pero mediano para arriba. En este proceso de salida del país de manera ilegal, todavía hay muchos responsables que tienen que ser identificados, estimado Jaime. Estamos completamente de acuerdo que esto no ha sido, digamos, un operativo que responde estrictamente a Inostroza y su abogado, ¿no? Sino que aquí, y que además solo involucre a servidoras de migraciones que están debidamente identificadas, y que precisamente una de ellas ya sometida a proceso y la otra que está junto con Inostroza siendo incorporada al proceso ahora, ¿no? Claro. Esta investigación recién comienza y yo creo que aquí hay más de una funcionaria de alto nivel involucrados en el tema, ¿no? Hay que esperar el curso de las investigaciones, Jaime. O sea, como te digo, creo que hay aquí mucha información todavía por analizar y diligencias por realizar, ¿no? Claro, pero usted está tomando directamente, digamos, parte como procurador anticorrupción. Por supuesto, este es un caso este caso. Este es un caso que corresponde a la Procuraduría Anticorrupción Servista, o sea, la Defensa del Estado está participando activamente en este caso. Es más, este proceso comienza con una denuncia formulada por mi despacho ante la Fiscal de la Nación y que en mérito de ello se ha remitido toda la información a Tumbes. Creo que la Fiscal de la Nación ha hecho bien en considerar de que Inostroza, ya no siendo un aforado, no le corresponde que el caso vaya al Congreso de la República, sino que tiene que ser investigado como a cualquier ciudadano por un fiscal provincial anticorrupción en Tumbes. Claro. Estamos apersonados allí y vamos a participar activamente y vamos a impulsar este caso porque este caso, que es un delito grave, es un cohecho activo genérico, con un pedido de prisión preventiva nada más por el representante del Ministerio Público, tiene, como tú has podido apreciar en la disposición, evidencia, tiene elementos de convicción en suficiente cantidad y calidad como para que pueda exitosamente tramitarse una ampliación de extradición, ¿no? ¿Cuál es el despliegue de la investigación que se está llevando a cabo por la fuga? Resulta, yo creo que crucial, porque aquí se entrecruzan varios entes o varias instituciones del propio Estado peruano, del propio gobierno peruano, desde migraciones y hasta, yo no descartaría las mismas alertas que la policía tuvo que haber dado en su momento. Es decir, acá este testigo protegido, el documento al que ha accedido el diario El Comercio, dice que todo empieza el 5 de octubre del 2018, antes de las 5 de la mañana. Inostroza se dirigió en una camioneta hacia Tumbes, acompañado de Percy Leonardo Coaguila Tapia, su compadre, y en el trayecto de Lima a Tumbes por la Panamericana fueron escoltados por una segunda camioneta que se relevaba con otra a lo largo del viaje. La primera pregunta que surge ahí es, más allá de lo que pasó en Migraciones Tumbes,
que además lo capta la cámara. Si el señor tenía impedimento de salir del país, ¿por qué nadie lo comunicó? ¿Por qué las alertas no se encendieron? Esa es la pregunta, digamos, clave que la gente se va a hacer, ¿no? Yo estoy seguro que la investigación va a permitir identificar, Jaime, quiénes más han participado de este operativo, porque ese es un operativo planificado, debidamente diseñado. Con cómplices en el Estado. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es que, como bien tú dices, la información revela que habrían habido otras movilidades que escoltaron, que no hicieron control en la Panamericana. Digamos, desde Lima hasta Tumbes tiene una serie de controles policiales. Cuando uno va por la Panamericana, un día cualquiera lo paran. Por supuesto que sí. Uno entrega sus documentos, acá está, señor, sí. y el policía mira el teléfono. Así es. ¿Cómo es posible que ese día justo no hubo ningún control? Es extraño, ¿no? No, por supuesto que sí. O sea, mira, aquí van a tener que salir más implicados, ¿no? Como digo, es una investigación que está comenzando. Y yo estoy seguro que va a traer, digamos, todavía aquí a otras personas que se van a identificar en el curso de la investigación. Claro, lo que usted puede, digamos, garantizar en esta etapa todavía inicial de la investigación, pero por lo menos con un horizonte claro, es que no estamos hablando solo de la señorita Yesenia Quevedo, la que estuvo en la ventanilla. Probablemente ella tenía superiores y no se puede descartar que sus superiores estaban enterados de la Además, aprovecharon un contexto, Jaime, de elecciones en el que más de uno ha hecho viajes a esa zona para cumplir con su sufragio, ¿no? Vamos a trabajar en la identificación de quienes más acompañaron en esa caravana. Se va a investigar también, perdóneme, es que me da mucha curiosidad el tema y creo que al público también. Se va a investigar también, recuerde usted que por esto renuncia un ministro. Sí, claro. El ministro del Interior de la época. Y el primer ministro de entonces, el señor Villanueva, primero dice ante el Congreso que ellos sabían que la fuga ocurrió el 7, pero por un tema de tranquilidad pública o de, creo que algo así como que reserva de fuentes. La verdad es que la explicación fue bastante desafortunada. Tuvo que ser enmendado por el presidente de la República, que dijo, mi primer ministro se ha equivocado y en realidad fue 17 de octubre que ellos se enteran. Esa parte, digamos, en la que compromete al gobierno, ¿se va a investigar también desde la Procuraduría o no? Mira, investigamos en la medida, Jaime, en la que se conecte, digamos, con hechos concretos de presuntos delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Ciertamente en este caso han habido responsables a nivel de connotación penal y también en su momento creo que se evidenció, digamos, una responsabilidad política y creo que las consecuencias ya las conocemos, conocemos lo que pasó, ¿no? Por ahora la investigación, Jaime, se centra en las personas que tomaron una participación activa como autores o como cómplices en el proceso de salida al norte y digamos, y traspaso de la frontera, ¿no? Pero no se puede descartar que puede haber llegado a unos niveles mucho más altos. Aquí es que es evidente, en realidad, que ese movimiento de personal de manera inusual en el puesto de control, se entiende que eso ha sido, digamos, decidido por altos funcionarios en migraciones, ¿no? Y a nivel policial, como bien tú dices, se habla en realidad de una escolta que habría tenido Inostroza hasta esa zona. Entonces, te digo, en una investigación a este nivel, Jaime, no se descarta en lo absoluto, porque además hay testigos protegidos que están declarando y probablemente también pueda alguien acogerse a los beneficios de la colaboración eficaz y podríamos tener una información, digamos, interesante sobre quiénes más habrían participado en esta fuga de César Inostroza. No se descarta, dice usted, autoridades de todo nivel, incluido el gobierno. No quisiera especular, Jaime, en realidad, porque tampoco yo sé, digamos, lo que pueda ocurrir en la investigación, pero he sabido que cuando alguien decide ser un testigo protegido o acogerse a los mecanismos de la colaboración eficaz, digamos, viene información relevante que permita, ¿no es cierto?, conocer e identificar a otros responsables, ¿no? Entonces, veamos, en realidad sí me queda claro de que en este operativo no es que Inostroza haya participado solamente con un chofer y con su abogado o su compadre, ¿no? Entonces, o la participación solamente de estas dos servidoras de migraciones, ¿no? Por Dios, o sea,
Sabemos que esta señorita Jennifer Bustamante fue movida de manera, digamos, muy extraña momentos antes en que se produce la salida de Inostroza, ¿no? ¿Quién tomó esa decisión? Todas esas cosas se sabrán en su momento, ¿no? Ahora, ¿esto cuándo lo puede saber España? Ese es el tema. ¿Cuándo puede de la fuga, para que ellos sepan que este es un fugitivo? En este momento esa información puede, digamos, ser complementada como argumentos a favor en un pedido posterior de revocación de la medida que se ha decretado, o ante la Audiencia Nacional en la apelación que se formule frente a lo que pueda decidir la sección primera en lo penal. Lo cierto es que de prosperar una ampliación de extradición por los hechos de Tumbes, sí o sí, digamos, esto va a ser de conocimiento de las autoridades judiciales de España en el futuro, ¿no? Tiene que ser, y por lo menos evaluarse en la apelación. No, pero por supuesto, ¿no? Por lo menos como información no, por supuesto que sí. De interés público y además de conocimiento público. La defensa del Estado peruano va a introducir esta información en las alegaciones que se tengan que hacer en segunda instancia, ¿no? ¿Siente usted que lo que ha pasado en España es una derrota? No, en lo absoluto, ¿no? Creo que los abogados en el ejercicio de nuestra profesión, ya sea en el ámbito privado o en este momento defendiendo los intereses del Estado, sabemos que este tipo de decisiones judiciales se pueden dar, ¿no? A pesar que tú puedes agotar todos los esfuerzos técnico-legales para poder defender debidamente a tu cliente, son cosas que pueden pasar. Y finalmente, la decisión que se ha tomado es en el incidente referido al tema estrictamente de la medida cautelar, que tiene otros presupuestos, otras exigencias, otras consideraciones, y no son ciertamente las que tengan que incidir, ¿no es cierto?, en la decisión final que se pueda tomar en el cuaderno de extradición, en el que se evalúan otras consideraciones también, otros presupuestos, otros requisitos, ¿no? Que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Porque ambas tienen finalidades y requisitos completamente diferentes, ¿no? La extradición, tal como están pasando las cosas al día de hoy, ¿usted cree que camina o no camina? Honestamente. Honestamente, no, es que tiene que con caminar. Estos jueces que ven a Inostroza como si nada, puede ir tranquilo, tiene que caminar. por Madrid. La extradición, ¿cree usted que sí? ¿Va? ¿Confía usted en que la extradición va a proceder? Estamos plenamente seguros del derecho que le asiste al Estado peruano y del cumplimiento de manera satisfactoria de los requisitos que contienen el expediente de la extradición, y hemos descartado en las alegaciones a través de nuestros abogados en la audiencia es que estas argumentaciones de Inostroza sobre una persecución política, ¿no es cierto?, o de los riesgos que podría correr su vida de ser extraditado, son argumentos que no van a tener mayor acogida en el tribunal, toda vez que no cuentan con ningún medio que acredite o que refuerce, digamos, estas tesis desarrolladas por la defensa de Inostroza. Creo que hasta este momento todas las consideraciones, además expuestas también debidamente por el representante de la Fiscalía de España, quien emitió un dictamen declarando procedente la extradición. Es decir, para la Fiscalía española, el caso César Inostroza cumple satisfactoriamente el principio de doble incriminación, de que aquí no estamos ante acciones o hechos prescritos, de la pena mínima prevista para estos delitos que superan el año. No estamos ante situaciones de persecución política, y para el fiscal ha quedado claro este tema. Y el tema también de que no hay aquí en el Perú ningún tribunal ad hoc establecido para el juzgamiento de César Inostroza, que es otra de las razones que el Tratado de Extradición y la Ley de Extradición Pasiva de España prevén como una razón para rechazar una extradición, ¿no? Aquí lo está requiriendo la Corte Suprema, un juzgado de investigación preparatoria, un fiscal supremo anticorrupción, que cuentan con competencias legales y constitucionales para poder investigar y juzgar a César Inostroza, ¿no? Entonces, frente a estas consideraciones que están documentalmente probadas en el expediente, digamos, hay razones para que la defensa del Estado esté confiado en que las autoridades judiciales de España van a proceder en su momento a aprobar la extradición de César Inostroza. Ojalá de verdad, ¿eh? Ojalá, porque no sé, lo que ha pasado, muchos creo que lo hemos sentido como un retroceso, ¿no? En un personaje tan buscado, protagonista de estos audios de la vergüenza, pero esperemos que eso pase. En unos instantes viene el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Vamos a conversar sobre varios casos con él, ya está aquí en el estudio con nosotros, pero a pie de página no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar con usted de un caso que también
usted ha hecho declaraciones y además le compete por ser usted procurador anticorrupción. El caso del ministro Carlos Brus. Digamos, lo que ha pasado esta semana no es poca cosa. Lo que ha pasado esta semana es que está incluido en la investigación de los temerarios del crimen junto a otros congresistas como Javier Velázquez Quesquén, Clemente Flores, y además los cargos del fiscal tienen que ver con que Brus como congresista direccionaban obras y se repartían coimas, digamos. Eso es lo que dice el fiscal y la verdad es que los términos en los que por lo menos se deja ver son bastante graves. Que el ministro Brus, digamos, permanezca como ministro, ¿cuánto afecta el proceso o la investigación? No, no afecta en lo absoluto. Nada, o sea, no normal, él puede ser investigado y seguir como ministro. Lo que pasa es que de hecho él, por su condición o ya de congresista o de ministro de Estado, el procedimiento a seguir es el mismo, ¿no? Y el fiscal Carrasco no solamente son sus términos, sino que son sus términos respaldados en una información, ¿no es cierto?, indiciaria que acompaña debidamente a su informe, ¿no? A nosotros nos parece, digamos, procedente una investigación. La Procuraduría lo ha pedido formalmente también y he visto que la doctora Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, ha dispuesto el inicio de una investigación que es lo que corresponde en este caso. Miren, un año, Jaime, que ha sido decretado como año de lucha contra la corrupción, ciertamente este tema de la tolerancia cero a la corrupción, y eso implica, digamos, todo hecho que tenga un carácter de relevancia penal, ¿no?, o un indicio, por lo menos, que vincule a una persona, cualquiera sea su condición dentro del Estado, con un posible acto de corrupción, hay que investigarlo. O sea, las investigaciones yo creo que son saludables para un Estado democrático de derecho, ¿no? Además, un país, digamos, golpeado altamente por la corrupción, y eso no es un cuento, sino que está respaldado en muchísimos casos, incluso ya resueltos con sentencias condenatorias. O sea, la corrupción existe y hace daño al país, ¿no es cierto? Y frente a eso yo creo que todo funcionario debe mostrar una voluntad de someterse a las investigaciones, ¿no es cierto?, y no molestarse por las denuncias que se puedan formular, ¿no es cierto? O sea, creo que tienen todo el derecho para poder defenderse frente a las investigaciones, pero yo creo que aquí justifica plenamente que se haya abierto una investigación a raíz de los informes que ha remitido la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo. Claro, pero ¿cuánto puede o no entorpecer, obstaculizar, complicar, alargar una investigación tanto sea una autoridad pública? Ya de por sí, Jaime, y creo que en eso hay que trabajar mucho para poder evaluar las normas procesales que existen para poder procesar a altos funcionarios. Ya de por sí el mismo sistema que está creado para poder investigar a un alto funcionario, de por sí complica mucho una investigación, ¿no? Este tema de las diligencias preliminares, luego de ir al Congreso de la República, buscar, digamos, que tenga una acogida en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que suba por la comisión permanente y luego además, el pleno. En la subcomisión de acusaciones constitucionales la acogida es cero, ¿no? De acuerdo, y con las características que esta tiene, ¿no? Entonces, ya de por sí, Jaime, todo eso en realidad complica muchísimo investigar a un alto funcionario por un delito de corrupción de funcionarios. O sea, yo sí creo que ahí sea ministro más todavía. Pues, bueno, no solamente estamos hablando de los ministros, ¿no?, de los congresistas de la República. Claro, me refiero al caso particular de Brus, ¿no? Pero bueno, él y los que están implicados, ¿no? Velázquez Quesquén, Becerril, que también está implicado en este tema, Clemente Becerril, Flores. Velázquez, Clemente ¿no? Flores. Todos ellos, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, no es fácil investigar a un alto funcionario, ¿no? Hay que desplegar, digamos, mucho esfuerzo por parte de la defensa del Estado y también para el Ministerio Público, digamos, con todos estos trámites que están dispuestos en la ley, complica ciertamente avanzar, digamos, una investigación. Pero para usted, digamos, la investigación a Brus como ministro y como congresista, ¿no? O sea, digamos, teniendo esos dos cargos, Brus, Velázquez, Flores, Becerril, etcétera, tiene que ir a fondo. O sea, la investigación no puede estar, digamos, como todo caso, o sea, yo creo que vacilante, absoluto. Aquí en tanto creo que sea una autoridad, mira, del Poder Ejecutivo, que ha declarado este año como año de la lucha contra la corrupción, la impunidad, tolerancia cero. Pero parece que los gestos no dicen mucho, ¿no? Bueno, Jaime, así estamos. Así estamos, pues así estamos. Muchas gracias, procurador, por haber venido a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho que nos permitan explicar, digamos, de mejor forma todo lo que viene haciendo la Procuraduría Anticorrupción con muchísimo esfuerzo, digamos, y con pocos recursos, ¿no?, en beneficio de los intereses del país. Sí, pues va a ser un gusto tenerlo en otra oportunidad, siempre para poder explicar con la calma debida, con el detalle y la prolijidad
que nos tiene acostumbrados. Hasta la próxima oportunidad. Mucho la invitación. Vamos rápidamente a la pausa y venimos, como ya lo anunciamos, para conversar con el abogado penalista Luis Lamas Puzo. Tenemos muchos temas que hablar con él y, de hecho, un reporte al volver desde la prefectura, la puerta de la prefectura, la DIVIAC, donde Pedro Pablo Kuczynski mantiene una detención preliminar de 10 días. Nada está dicho. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. Aprovecha, abre hoy tu cuenta free y empieza a disfrutar de todos tus descuentos. Abre tu cuenta hoy. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. RPP, confianza por todos los medios. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. Aprovecha, abre hoy tu cuenta free y empieza a disfrutar de todos tus descuentos. Abre tu cuenta hoy. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafón, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vamos a conversar del caso que esta semana ha removido nuevamente la política y otra vez nos pone a pensar seriamente en los políticos que elegimos. Otro que fue presidente está preso, se suma a la lista que ya
tiene ahí como primer preso a Alberto Fujimori, el prófugo Toledo, en fin. Esto ya, la verdad, avergüenza. ¿Quién mejor que el doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista, que con una mirada fina, independiente y muy prolija nos va a ayudar a entender realmente qué cosa hay detrás de la detención preliminar? Porque muchos dicen que después de la detención preliminar podría venir el pedido de prisión preventiva. Doctor Lamas Pucho, como siempre es un placer. ¿Qué tal? Buenas noches. Permítanos ir un momento antes para darle información actualizada al público a la puerta de la sede de la prefectura en el centro de Lima, Avenida España, y está Carlos Medina con lo último. Carlos, adelante. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nosotros permanecemos todavía aquí en los exteriores de la sede de la prefectura, donde todavía continúan, está pasando su segundo día el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski de los 10 días de detención preliminar, como bien lo dictaminó el Poder Judicial. Cabe resaltar que pues este lunes es la audiencia de apelación para Pedro Pablo Kuczynski, para su chofer y para su secretaria, la señora Gloria Kisik. Cabe resaltar también que pues ella ha sido la única que ha recibido visitas el día de hoy aquí en la sede de la prefectura. Ha llegado hasta este punto su esposo, el señor Eduardo Morales, quien pues le formulamos la pregunta en un determinado momento si es que él sabía sobre esta audiencia de apelación que se va a llevar a cabo este lunes a las 9 de la mañana. Y él nos ha indicado que todavía no están enterados al respecto. Sin embargo, se van a poner al tanto durante la noche y ya mañana a primera hora le estarán indicando a la señora Kisik Wagner sobre esta medida que se ha tomado el día de hoy por parte del Poder Judicial. Ese es el panorama a esta hora de la noche desde la prefectura. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Así están las cosas entonces, doctor Lamas, amigos. Se ha programado para el día lunes esta audiencia. El caso, no sé usted, pero me recuerda en muchos pasajes al de Keiko Fujimori, ¿no? Detención preliminar primero, hubo una audiencia de apelación, que es lo que va a pasar el lunes con PPK, y finalmente ella fue, digamos, liberada en esa detención preliminar, que eran de 10, salió al 7º día, me parece, y después vino la prisión preventiva. ¿El camino es muy parecido? Sí, porque hay una diferenciación sustancial. En una investigación preliminar, con una detención preliminar, puede ponerse fin a la misma después de transcurridos los 10 días. En otras palabras, la persona no solamente puede ser liberada, como que efectivamente así tiene que hacerlo, sino que además el punto de quiebre es si realmente después de la preliminar se formaliza una denuncia a través de una investigación preparatoria, que es el escenario apropiado para poder solicitar una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente debe verificarse la decisión del Ministerio Público de continuar hasta las últimas consecuencias. Porque si bien es cierto que tiene que haber un razonamiento y una justificación para una detención policial preliminar, el mismo argumento que aparece en esta disposición, a mi entender, podría de manera plena fundamentar los denominados elementos de convicción, que es lo que implicaría la formalización de la investigación preparatoria y una privación de la libertad que podría prolongarse hasta 36 meses. Los defensores de Kuczynski dicen, pero si él venía colaborando, él iba a firmar, iba a declarar, el mismo Kuczynski decía, esto me parece un despropósito, una arbitrariedad, pero si uno revisa el auto de detención preliminar, el propio doctor Nakazaki decía que en la parte en la que se explica, digamos, el movimiento de dineros y que además PPK, cuando fue ministro de Economía, premier, presidente de Proinversión, fue quien diseñó toda la trama que acabó, digamos, introduciendo, dice aquí, concepto técnico-económico, conceptos técnico-económicos, para que finalmente Toledo cobre la coima. Y según Nakazaki, este argumento él no lo tenía en el mapa, que había aparecido porque antes era de la Caja 2, que eran sobornos, etcétera, pero parece que los pagos fueron legales, pero sirvieron para esta trama que finalmente fue para IRSA 2 y 3 y para Olmos. ¿Aquí podría estar el kit de la detención preliminar? Yo creo que en parte sí, pero lo que habría que aclarar es que es una obligación de todo ciudadano, con mayor razón si has desempeñado una función pública,
de asistir asiduamente a todos los requerimientos que te hace la justicia. No es que está haciendo un favor, digamos. No, el hecho de que yo asista y esté colaborando de ninguna manera me exime de responsabilidad penal, porque dicen, bueno, yo estoy colaborando, entonces como estoy colaborando estoy imposibilitado de poder ser denunciado porque estoy demostrando a través de mi asistencia a las diligencias, mi allanamiento a la investigación y por lo tanto no tengo nada que esconder. Eso no es verdad. Porque, como te vuelvo a repetir, bajo esa lógica nadie podría ser denunciado, porque el solo hecho de asistir de manera previa a todos los requerimientos me estaría liberando de cualquier tipo de imputación. Es una obligación, además, para una persona que tiene o que ha tenido condición de funcionario y que ha sido presidente del Perú. Entonces, lo mínimo que podríamos esperar es que él asistiera. Entonces, eso no puede ser utilizado como un argumento racional para decir, mire, pero como si él está colaborando, ¿por qué lo están deteniendo? ¿No? Claro, entonces ahí la pregunta se cae sola, es decir, si venía colaborando, tenía impedimento de salir del país, vive o vivía solo en su casa, sin mayor preocupación, sin mayor ajetreo, ¿por qué la Fiscalía decide pedir detención preliminar? Es decir, muchos dicen que podría ser una regla que cuando pides detención preliminar es que viene la investigación preparatoria y pides prisión preventiva. Por ¿Siempre supuesto, es así? Porque si bien es cierto que la disposición adolecería de algunos componentes en el sentido de fundamentar el razonamiento por el cual se estaría privando preliminarmente de la libertad a una persona, la misma secuencia del análisis de esta disposición, a mi entender, debería ser el fundamento para poder formalizar una investigación preparatoria, porque el análisis de los hechos, el análisis de los distintos componentes que están plasmados en la narrativa de la disposición, que evidentemente a su vez tiene como sustento pues documentación fáctica y hechos fácticos, arman una trama muy bien diseñada para poder entender cómo se manipulaba el ejercicio de la función pública y de manera paralela cómo se gestaba una actividad empresarial privada, pero que aprovechándose de las circunstancias establecía una concatenación, es decir, había una alternancia en el ejercicio de la función. Lo que en un momento se dijo la puerta giratoria. Meramente formal, ¿no? Claro, pero en la práctica significaba una continuidad, porque el ejercicio de la función pública, sobre todo en esas condiciones, que significaba pues una labor funcional de liderazgo, posibilitaba una injerencia constante y permanente, porque además estaban las mismas personas que habían sido nombradas continuando esa labor funcional y dependiendo de la coyuntura, hoy día era funcionario, mañana deja de ser funcionario y me convertí en un empresario. Entonces, la manera de poder establecer este engranaje era a través de las empresas profesamente diseñadas. Westfield y First Capital. Claro, ¿por qué? Porque de esta manera encubría una participación activa personal y las entraba a través de un gesto empresarial en la que intervenían terceras personas. Además, qué interesante, ¿no? Porque recuerde usted que Odebrecht dijo en su momento que PPK era una piedra en el zapato, ¿no? Todos se acuerdan, ¿no? Una piedra en el zapato. Pero podría ser también que es la típica del funcionario, porque ministro, primer ministro, presidente de primera sesión, que te hace las cosas difíciles para que contrates a su empresa, ¿no? Y luego todo fluye sin la mayor traba burocrática, ¿no? Podría ser también. Claro, por supuesto, porque la actitud mental del empresario debería ser muy distinta a la actitud mental de un funcionario de carrera que está administrando recursos del Estado o que ha sido elegido por voto popular. Y en ese sentido hay una desnaturalización del ejercicio de la función, porque se piensa que quien ha tenido éxito en la actividad empresarial privada va a tener éxito en la actividad funcional. Yo creo que ahí hay una tergiversación, porque es muy difícil establecer una separación entre un ejercicio privado y una labor de carácter funcional. Pero no solamente eso, sino que esa duplicidad de labores que se culmina, digamos, en el ejercicio funcional, se convierte en un mecanismo de protección. Porque no es igual, como antes lo mencionabas, investigar a una persona que tiene condición de privado
que investigar a una persona que asume una función pública, que está protegido y amparado por la normatividad y por lo que significa también emocional y políticamente el ejercicio de la función pública. Es decir, yo no puedo presumir que una declaración de una persona común y corriente va a tener la misma implicancia que un funcionario que tiene una condición de ministro o de presidente de la República, ¿no? Lamentable realmente. Vamos a ver el lunes. El lunes va a ser un capítulo más de la historia Kuczynski y sí, lo que podría venir es el pedido de prisión preventiva en los días que vienen, ¿no? Yo creo que eso debería ser, porque de lo contrario estaríamos también frente a la posibilidad de un mecanismo de distracción. Es decir, yo acá voy a generar toda una expectativa ante la opinión pública con el manejo de los medios de comunicación, de lo que significa pues una detención preliminar, pero acá donde realmente se va a ver la mano fuerte de la Fiscalía, si es que realmente existe como tal, es cuando formalice. No, sería un descrédito para la Fiscalía, ¿no? Claro. Sería un y sustente un pedido de prisión preventiva. Claro, claro, eso lo vamos a ver. Bueno, el lunes va a ser importante. Quería aprovechar su presencia, doctor, porque hay dos casos que tienen que ver con agresión explícita, denunciada, pública, hacia las mujeres. Ayer mostramos el video de un sujeto identificado como Julián Francisco León Velarde, dentro de una casa cubierto por una reja, agrediendo a 4 mujeres, tanto física, emocional como psicológicamente, con palabras irrepetibles. Lo que nos hemos venido a enterar, primero es que el video no era de ayer, el video era del 3 de abril, miércoles 3 de abril, y resulta que este León Velarde salió del país el viernes 5, viajó a los Estados Unidos, según fuentes de RPP. ¿Lo perdimos? Es decir, el video se ha mostrado, está la agresión, es pública. La Fiscalía ha emitido una nota diciendo que investiga el caso, pero con él, y me parece, con cargo a verificar aún más, que tiene doble nacionalidad. ¿Podría ser, digamos, imposible traerlo? ¿El caso está perdido por ahora o qué? Creo que no, siempre subsiste la posibilidad de que en el caso que se formalizara un proceso penal, se plantee, dependiendo de la gravedad de las características del delito, que se plantee más adelante una solicitud de extradición. Pero para eso pues se requiere consolidar bien un proceso penal. Porque en este caso lo primero que habría que verificar es si efectivamente la víctima se siente como agraviada. Y esa verificación, por un lado, podría hacerse físicamente a través de un médico legista. En segundo lugar, verificar también cuál ha sido el daño emocional de la víctima frente a un acto de agresión que no debe ser, digamos, esporádico, sino posiblemente ha habido ahí una continuidad de una relación totalmente desnaturalizada por parte de este sujeto que eventualmente, gracias a la filmación, se ha hecho de conocimiento público. Pero también hay que saber a ciencia cierta cuál es la actitud de la agraviada, si realmente está decidida a reconfirmar este hecho a través de una declaración, de una formalización, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso no sucede, ¿cómo podemos nosotros constatar que ha habido un daño físico o que ha habido un daño de carácter emocional? Pero lo que muestra el video, ¿qué delito o delitos podría configurar? Estamos hablando de un delito de lesiones, eventualmente, dependiendo de la magnitud del perjuicio emocional o psicológico, en el contexto incluso del feminicidio, porque el feminicidio no solamente es la muerte tentativa, con una tentativa, claro, ¿no? Dependiendo de las características y sobre todo de la declaración de la víctima, de la declaración de los testigos y qué cosa es lo que la Fiscalía podría extraer de este video para poder corroborarlo con hechos fácticos. Entonces, pero la extradición es un largo camino, ¿no? Y además encima los Estados Unidos, imagínense con lo de Toledo. Tiene que ser un delito grave, además. Pero esto lo es. Eso tendría que constatarse, como lo acabo de manifestar, a través del proceso que se trató de un delito grave. Y que la víctima hable. Y que la víctima colabore de manera activa y los testigos, claro, para centrar bien la cosa y más adelante plantear una solicitud de extradición, porque las extradiciones no pueden dejar de tener siempre un sesgo político. La extradición es un proceso que en los últimos años ha perdido mucha credibilidad
pero además en los últimos años también la extradición ha venido, digamos, subsumiéndose en temas de contenido político, en la que es difícil diferenciar lo que significa el ejercicio de la función pública, la persecución política, y además porque los que son objeto de la extradición han hecho política en su país. Entonces, establecer una línea divisoria, y además porque en muchos casos el Ejecutivo tiene una presencia muy activa en el cuestionamiento, con lo cual se desnaturaliza y es utilizado por las defensas, por la parte el extraditable puede decir hay persecución política, injerencia de un poder ejecutivo sobre el sistema de justicia. El otro caso es el del periodista Luis Dabeloa y la periodista Marisa Chiappe. Ella valientemente, con arrojo y decisión, aunque sin mencionarlo, pero todas las coordenadas apuntaron a Dabeloa, lo denunció por maltrato, por acoso, por agresión, y escribió varios tweets, pero el que creo yo, coincidiremos todos, el que denota la agresión física concreta es el que dice: me cogió de los brazos, me aventó contra la pared, me dejó los brazos morados por una semana con sus dedos marcados y un chichón en la cabeza. Al día siguiente dijo que no se acordaba. Dabeloa en su respuesta dice que él tiene problemas o tuvo problemas con la bebida, alcoholismo. Me gustaría decir que ahí me armé de valor, pero ya no era persona, era un trapo. El Ministerio Público, por su lado, está investigando a Dabeloa por el presunto delito de violencia psicológica. Aquí, ¿qué se puede encontrar? Porque a diferencia del caso León Velarde, acá la víctima sí está denunciándolo. Claro, la víctima tiene que someterse a una evaluación psicológica por parte del Instituto Médico Legal, o eventualmente si ha sido objeto de algún tipo de tratamiento psicológico a nivel privado, para poner en evidencia que la actitud que se ha venido suscitando a lo largo del tiempo ha generado un trastorno emocional muy agudo que está alterando su comportamiento. Porque claro, la agresión no solamente es física, posiblemente las implicancias emocionales son mucho más graves que la agresión física, porque las lesiones emocionales se perpetúan en la conciencia y alteran todo el comportamiento de la persona. Sí, claro. Pero eso hay que valorarlo, hay que evaluarlo. No solamente se trata de lo que la víctima afirma, sino que esa afirmación tiene que estar corroborada con un análisis, con un examen, con una evaluación a través de una serie de ¿cuánto test. daño le ha hecho Dabeloa a Marisa Chiappe? Claro, porque... no solamente con sus acciones, con todas las cosas atroces que narra de él, de su comportamiento agresor, ¿no? Su actitud, además alcohólico, ¿no? La pone contra la pared, una cosa terrible, sino las secuelas que deja. Así es, ¿no? Entonces, fundamental es un examen de evaluación psicológica. Y además corroborar pues con otros hechos, como pueden ser testigos, documentos, actitudes, en fin, tantas cosas que puede pasar en la vida de una pareja que pueden de una manera, digamos, sistemática poner en evidencia una actitud de agresión no física sino emocional, encaminada a desmerecer la personalidad